Continuamos en Mesa Central. Hoy en El Financiero publicamos una nota que habla de las 5 obras que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que concluirlas o inaugurarlas estará en manos del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar del tema me acompañan Gonzalo Soto, Axel Sánchez y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, Susi. Hola, Susi. Bueno, ¿de qué obras estamos hablando y cuáles serán, pues, tal vez los retos de la siguiente administración con estas obras? Aquí está el autor de la nota. Exactamente. Bueno, estamos hablando de 5 obras, algunas que por su tamaño son obras de infraestructura que requieren ir más allá de un tiempo político, de unos 6 años. Claro, transeccional, Ajá, ¿no? como es el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. Pero también estamos hablando de obras, por ejemplo, el viaducto Indios Verdes, Santa Clara. Estamos hablando también de la presa El Zapotillo, que es el sistema de agua para toda la ciudad de León. También hablamos sobre el tren México-Toluca, una de las obras más relevantes que ha tenido también este sexenio. Y también estamos hablando de proyectos, como te decía, que por su tamaño requieren más de un tiempo político, pero también algunos como el tren México-Toluca, que ya tendrían que estar operando antes de que terminara. Pero por algunos temas de faltas de permisos, falta de planeación, incluso una estrategia de cómo llevar estas obras, han llevado que vayan más allá del tiempo que le tocaba al presidente Enrique Peña Nieto. Estas son siempre, generalmente cuando hablamos de obras o de infraestructura pública, siempre son las transeccionales las que generalmente quienes están especializados en el tema de infraestructura, Axel ya nos lo dirá, nos lo confirmará o no, son las que los especialistas siempre piden, ¿no? Que estas obras de gran calado, estas obras que generalmente se llevan más tiempo de lo común, son las que tienen un impacto económico mayor, las que tienen un impacto social más grande y que por lo mismo deberíamos ver con mayor frecuencia. Hay 2 problemas que yo le veo generalmente para que este tipo de obras sean más frecuentes. Las primeras es la voluntad política. No muchos políticos se atreven o se animan a hacer una obra que vaya más allá de su sexenio, es decir, ellos siempre quieren ser los que corten el listón. Eso pasa mucho, sobre todo en gobiernos locales. Qué bueno que a nivel federal se esté dando un caso contrario. Y el otro que también es un tema bastante importante es el tema de la inversión. Generalmente el gasto está planeado para solamente unos cuantos años, no se alarga tanto el periodo y por lo tanto ver proyectos para los cuales hay una planeación financiera adecuada y que vaya más allá del sexenio, eso es algo muy positivo. Sí, es muy positivo el que haya una planeación, incluso hablando con ingenieros, con el Colegio de Ingenieros de México, ellos señalaban que el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendría que crear un portafolio de proyectos, de tal manera que se pueda tener una planeación más puntual, se pueda tener gastos más claros y evitar precisamente la corrupción, porque muchos de estos proyectos se prestan para la corrupción. Estamos hablando, Susi, de estos 5 proyectos que publicamos el día de hoy en la edición impresa de inversiones por 16.764 millones de dólares, que no es cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, como acaba de comentar Gonzalo, son transeccionales. El problema es de que también la mala planeación ha afectado, ¿no? En el caso específico del tren Toluca-Ciudad de México, pues ya tiene un sobrecosto del 50%. Y en general, de acuerdo a análisis de corredurías, prácticamente la totalidad de los proyectos de construcción del gobierno federal, o sea, en cualquier administración, tienen sobrecostos. Y en más de la mitad de los casos, incluso llega a ser el 50% por encima de lo presupuestado. Ese es el problema. A lo que le agregas también, que en este sexenio, sobre todo hablando del caso específico del tren, problemas con los derechos de vía, aparte de los problemas de los vecinos y también los recortes presupuestales, ¿no? Que afectaron sobre todo desde 2015 a la fecha. De hecho, si somos más exigentes todavía con el tema de las obras que inició esta administración, diríamos que se quedaron cortas respecto de las que se anunciaron inicialmente en este sexenio. Recordemos que había por ahí otro par de trenes que se cayeron y que se cayeron por 2 cosas. La primera, y la justificación que generalmente ha dado este gobierno, ha sido: se nos atravesaron contingencias internacionales. Vino el Brexit, hubo desbalances financieros y me acuerdo que el día siguiente de que fue el Brexit, el gobierno federal anunció la cancelación de varios proyectos. Gana Donald Trump la presidencia, vienen presiones financieras también y se cancelan otros proyectos o el gasto en otro tipo de infraestructura. A lo que voy es a lo siguiente: es una mala planeación financiera desde el inicio, desde la génesis del proyecto mismo. Baude lo acaba de decir bien: ¿cómo es posible que yo anuncie un tren si no tengo siquiera la posibilidad o la certeza de tener los derechos de vía suficientes? Entonces, qué bueno que son 5 obras, qué malo que no son más obras.
Ahora, ¿cuáles han sido las posturas del siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a estos 5 proyectos? Del nuevo aeropuerto ya hemos hablado, se han dado diferentes visiones a lo largo de la campaña sobre concesionarlo, aunque algunos han dicho que pues la concesión debería de ser hasta que se termine de construir, pero ¿qué hay de los otros proyectos? Algunos proyectos no dependen tanto de la administración federal, como es el caso del viaducto Indios Verdes Santa Clara. Ahí dependen más sobre los permisos, lo que mencionaba hace unos momentos Gonzalo. Ahí requieren los acuerdos con los vecinos para que continúen con la obra, así como también algunos acuerdos con los constructores, porque ya es una obra que lleva más de un año suspendida y que el gobierno de la Ciudad de México pues ya decidió mejor detenerla hasta que haya el cambio de gobierno. Por eso no queda tanto en las manos del gobierno federal, ya queda más en autoridades locales y acuerdos también con las comunidades. Y quería resaltar un tema también para Gonzalo, hay que recordar también el proyecto del Tren México-Querétaro, el cual se detuvo también por falta de transparencia, porque ya se había dado una empresa ganadora, una empresa asiática, así es, y justamente por la falta de transparencia hubo muchos juicios, principalmente por compañías que participaron dentro de la licitación y que al final de cuentas tuvieron que detener el proyecto porque faltó esa parte de certeza. Entonces, y así pasaron con muchos otros proyectos que por falta de certeza, por falta de lo que fueron los permisos de vía, no pudieron avanzar. Entonces, si algo que tiene que trabajar el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador es en tener una verdadera planeación, claro, sobre todo, y transparencia. ¿No? Para dar certeza a quienes pues participen en estos proyectos. Tiene que hacer todo lo que no se hizo en este sexenio, tener transparencia, planeación y una mayor asertividad al momento de asignar los recursos y asignar la planeación financiera de cara al tiempo real que va a tomar el proyecto. Lo decía Baude también hace rato y ahorita seguramente Baude tiene más comentario al respecto. ¿Cómo podemos evitar incurrir en sobrecostos en cada uno de los proyectos que hacemos en este país? No hay proyecto grande en este país que no termine con un porcentaje por arriba de lo que se había estipulado inicialmente. Sí, una de las cosas, Susi, que mencionaron los constructores es tener un banco de proyectos. Ahorita creo que existe una plataforma que es bastante interesante, la de Proyectos México, la que está controlado por Banobras. El problema es estar revisando el horizonte de los proyectos es 2019. El único proyecto que ahí viene pues más o menos bosquejado es el tren Cancún-Tulum. O sea, realmente es una obra pequeña, estamos hablando de 40 mil millones de pesos de inversiones y nada más. O sea, el siguiente proyecto es en realidad es algo que ya se acaba recientemente se anunció, que consiste en los proyectos de almacenamiento de gas natural, es decir, utilizar los pozos abandonados, que alguna vez platicamos por aquí. Esta plataforma, la idea de la plataforma es concentrar los principales proyectos de infraestructura del país, sobre todo los energéticos, donde se requiere la participación del sector privado. Estamos hablando, son 433 proyectos, en la cartera, de los cuales ya están 260 en ejecución. Y también mostrar al mundo o a cualquier inversionista que están ahí. Pero el problema, insisto, es la planeación. O sea, no existe, oye, ¿sabes qué? Para el 2020, 2021, que las cosas seguramente van a cambiar, pero tener una visión evidentemente transaccional. Es decir, bueno, empezamos a construir en 2015, ya se fue transaccional porque no tuvimos dinero. Pero ahí hay un punto que nada más hay que resaltar, que es en el tema de los energéticos. Los proyectos se han estado avanzando porque la misma iniciativa privada los ha estado buscando. Algunos sí han sido por licitaciones del gobierno, pero otros, como es el caso del proyecto de almacenamiento que se está haciendo en Tamaulipas, ese fue un proyecto que los mismos privados propusieron y que el gobierno del estado aceptó. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Sí, necesitamos una participación mayor de privados, pero también requerimos de que el gobierno no, como decía hace rato Gonzalo, y eso hay que resaltarlo, que no sea que un gobierno quiera ir a cortar el listón. O sea, al final de cuentas hay que verlo por la economía del país. Hay una cosa que me parece positiva. El próximo secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el próximo secretario de la SEDATU, Román Miller Falcón, me parece que en las últimas semanas ya empezaba a presentar algunos proyectos o lo que era la visión
¿no? En materia de infraestructura, en materia de algunos proyectos de desarrollo en el país. También Javier Jiménez Espriu, que es el próximo secretario de la SST, si no hay modificaciones adicionales al gabinete del próximo presidente. Parece que sí traen bastante más claro cuál es el futuro en materia de infraestructura. Tienen una visión más hacia el sur que en gobiernos anteriores. Me parece también eso positivo, si esa es la zona que hay que desarrollar. Pero yo creo que sí los detalles y el ojo a los problemas de planeación financiera, de los problemas de asignación de recursos transeccionales transanuales o multianuales, eso es la clave. Esa siempre ha sido la clave. Pelear los recursos para que los proyectos no se mueran, para que se alcancen la envergadura que necesitan y que para los cuales fueron planeados, ese va a ser el medio. Y tomar en cuenta qué pasaría si también no cae inversión privada, ¿no? Sí, bueno, Bien. ahí sobre todo a mí me gustaría resaltar un mensaje que dejó muy clara la CEMIC cuando hizo una investigación completa sobre los proyectos que aún requiere el país. La conectividad. Eso también va a ser un trabajo que va a tener que realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente con las zonas económicas. Bien lo decían, hay una visión sobre el sureste del país para potenciar su desarrollo económico. Hay que potenciar las conexiones ferroviarias y precisamente hay un proyecto que es el Transpeninsular, que es el que se quiere potenciar. Y Andrés Manuel señalaba también un proyecto importante dentro de uno de los debates presidenciales, creo que fue el segundo debate, que fue el tren transísmico. Que el mismo Anaya dijo, bueno, ya existe, pero muchos especialistas dicen, bueno, existe, pero no tiene la capacidad para responder a lo que requiere la industria en general. Entonces, hay mucho que trabajar, sí, pero yo creo que con una buena planeación lo pueden lograr. Conclusiones, Baudet. Sí, parte de esta, respondiendo a lo que comentaba Gonzalo, y para evitar los sobrecostos, primero asegurar los derechos de vía, ¿no? Para no estar modificando el trazo, haciendo otra vez un anteproyecto sobre el nuevo trazo, bueno, porque algún grupo de personas se opone, o incluso pues, tener todas las consultas que tienes que hacer, o sea, en el caso la manifestación ambiental, consultar a los indígenas, o sea, tener todas las bases y después ya construir todo el edificio, ¿no? Aquí lo que queremos hacer es al revés y modificarlo sobre la marcha, por eso se generan todo este tipo de sobrecostos. En el caso de gran proyecto que tiene Andrés Manuel, no creo que vaya a costar los 25,000 millones de pesos que están presupuestando. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que quieras extender, o sea, o tender 6 vías, no tienes asegurado toda la tierra aledaña. Sí, respaldar lo que dice Baudet, se requiere un banco de proyectos, un banco completo, que se respalden precisamente con los ingenieros, con la iniciativa privada, para que puedan salir adelante, y que si es un tema de presupuesto, pues tienen que ver más allá de un sexenio. Ese también es un tema muy relevante, que no nada más lo piensen como tiene que salir en estos 6 años porque si no ya no sale. Hace falta mi conclusión sería, hace falta una verdadera cultura de planeación de infraestructura de este país y tener claro como nación hacia dónde queremos ir en materia de infraestructura para que tener los proyectos adecuados, no importa el tiempo que tome. Y dejarlo en claro que esto no nada más es un tema que pasó con el sexenio de Enrique Peña Nieto. No, esto es histórico, es que esto es histórico, es algo que se viene arrastrando por más de 50 años. Entonces hay que cambiar eso. Y muy importante ver cómo van a seguir atrayendo inversión privada, y no solamente extranjera, sino que, como han dicho, que se quiere promover una mayor inversión privada nacional, pues ver cómo van a incentivar estas prácticas.